quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda preparar tu área de trabajo, desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con agua y jabón para cuidarte de los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento.
Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todo lo que vayas a utilizar para registrar tus aprendizajes y todo aquello que te genere interés. En esta ocasión necesitarás regla, lápiz, lápices de colores y por supuesto tu cuaderno de trabajo. En la clase pasada trabajamos con la ecuación de la parábola. Vimos cómo determinar la ecuación general y la ecuación canónica de una parábola que abre hacia la izquierda. Al concluir esta clase será capaz de determinar la ecuación general y la ecuación canónica de una parábola que abre inclinada. Antes de iniciar, veamos qué tanto recuerdas sobre la clase anterior. Para ello, escoge la respuesta que completa el enunciado siguiente. La ecuación y menos k al cuadrado igual menos 4p por x menos h corresponde a una parábola A, con vértice en el origen y que abre hacia arriba. B, con vértice en el origen y que abre hacia la derecha. C, con vértice en h, k y que abre hacia la derecha. D, con vértice en h, k y que abre hacia la izquierda. Si seleccionaste la D, muy bien. La ecuación de la parábola que abre hacia la izquierda y tiene vértice en h, k es y menos k al cuadrado igual menos 4p por x menos h. Ahora, iniciemos el desarrollo para el día de hoy. Para tales fines, consideremos la siguiente situación. Matías y Laura tienen un gato como mascota. Una noche el gato se salió de la casa y se extravió. Así que ambos salieron a buscarlo. Cada uno llevaba una linterna y apuntaba con ella de manera diagonal hacia abajo. Laura, que está cursando el quinto de secundaria, notó que la luz de la linterna tomaba la forma de una parábola con directriz y igual 2x más 3 y foco 4,0 en el plano XY. Así que, luego de hallar a su gato y entrar a su casa, decidió determinar cuál es la ecuación que la representa. En esta situación, Laura tiene dos informaciones importantes. Le dice que y igual a 2x más 3 y el foco es 4,0. Antes que todo, veamos qué podemos hacer con esta información. Esta ecuación corresponde a una recta. Note que es lineal en y lineal en x. Podemos escribir esta ecuación de la recta en su forma general, diciendo 2x menos y más 3 igual 0. Ahora, procedamos a graficar esta recta para ver cómo se ve. Hay diferentes maneras de graficar una recta, sin embargo, nosotros vamos a proceder a localizar las intersecciones con los ejes. Es decir, vamos a sustituir x por 0, vamos a tener 2 por 0 menos y más 3 igual 0.
de donde note que 2 por 0 es 0, podemos obviarlo y tenemos que y, que está restando en el miembro izquierdo de esta igualdad, podemos sumarlo en ambos miembros y tenemos 3 igual a y. Con esta información ya sabemos que cuando x es 0, y vale 3. Retomemos de nuevo nuestra ecuación en forma general y vamos a sustituir y por 0. Vamos a tener 2x menos 0 más 3 igual 0. De nuevo, note que este 0 sumando o restando podemos ignorarlo y tenemos que 2x más 3 igual 0. Para esto queremos dejar x sola, por tanto 2x igual a menos 3. Lo que hacemos es que restamos 3 en ambos miembros de la igualdad. Y ahora este 2 todavía está junto con la x, así que vamos a dividir entre 2 en ambos miembros y tenemos que x es igual a menos 3 sobre 2. Y con esto tenemos que cuando y vale 0, x vale menos 3 medio. Vamos a graficar esta ecuación. Tenemos, digamos que nuestro sistema de coordenadas esté ubicado por acá. Sabemos que cuando x vale 0, y vale 3, x vale 0, y vale 3, vamos a marcar 3 hacia arriba. Y tenemos este punto. De igual manera, vamos a marcar el punto cuando y vale 0, es decir, cuando no sube ni baja. En x hay 3 medio hacia la izquierda. Entonces, 3 medio, es decir, la mitad de 3, y obtenemos este punto. De manera tal que la línea recta que pasa por estos dos puntos corresponde a la directriz. Aquí tenemos la directriz. Ok. Además, nos han dicho que el foco está en el punto 4,0. Es decir, 4 hacia la derecha, marquemos 4 hacia la derecha, y 0 verticalmente, es decir, no sube ni baja. Aquí tenemos el foco. Ok, con esta información estamos nosotros listos para ubicar el eje focal. Recuerde que el eje focal de una parábola es siempre perpendicular a la directriz. Por tanto, formando un ángulo de 90 grados respecto a la directriz, se encuentra el eje focal. Ahora, muy importante, sabemos que el vértice de esa parábola se encuentra a igual distancia del foco que de la directriz, porque el vértice es un punto de la parábola y por definición de parábola, la distancia desde un punto cualquiera hasta la directriz es la misma que hasta el foco. Por tanto, a la mitad de esta distancia encontraremos el vértice y ya estamos listos para hacer un bosquejo de la gráfica. Ok. Ya sabemos cómo se comporta la trayectoria de esta parábola, pero
Laura tiene la intención de conseguir la ecuación de esta parábola. Y hasta ahora las informaciones que tiene es que la parábola abre de esta manera, inclinada. Y no tenemos hasta ahora una fórmula que nos permita escribir la ecuación. Para ello vamos a recurrir de nuevo a la definición de parábola. Recuerde que si escogemos un punto cualquiera, digamos P, X, Y, este punto estará a la misma distancia del foco que de la directriz. Así que pensemos, la distancia del punto hasta la directriz debe ser la misma que la distancia del punto hasta el foco. Muy bien. A ver qué información podemos aprovechar. Distancia del punto a la directriz es la distancia desde un punto hasta una recta que hemos visto en clases anteriores. Recuerde que la distancia desde un punto hasta una recta se obtiene tomando el valor absoluto de AX1 más BY1 más C y dividiéndolo entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, donde A es el coeficiente del término que depende de X, es decir, es este 2. B es el coeficiente del término en Y, es decir, menos 1. Recuerde que ahí hay un 1 que no se marca o que no es necesario marcar. Y C es el término constante, por supuesto, en la ecuación escrita en su forma general. Pues, siendo así, ya estamos listos para el miembro izquierdo. ¿Qué pasa con el miembro derecho? Es la distancia desde P hasta el foco, es decir, desde este punto hasta este punto. Y la distancia entre dos puntos, recuerde que es raíz cuadrada y restamos componente a componente y luego elevamos al cuadrado. Es decir, tenemos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pues siendo así, estamos listos para encontrar la ecuación que busca Laura. Noten que x1 para nuestro caso es x y y sub 1 para nuestro caso es y porque es la coordenada en y del punto P. Así que nuestra ecuación queda escrita, recuerde, A vale 2, así que 2x más B vale menos 1. Puedo escribirlo directamente, menos y, porque recuerde que y sub 1 es y, más c, pero c vale 3, más 3. Todo esto en valor absoluto y dividido entre a cuadrado, pero ya dijimos que a vale 2, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Porque recuerde que b vale menos 1 aquí en la ecuación que nos han dado de la recta. Bueno, esto debe ser igual. Raíz cuadrada y veamos las componentes. x2 menos x1. X menos las coordenadas del foco son 4,0. Entonces, x menos 4, x menos 4 al cuadrado más y menos
0, recuerde, componente a componente. Y menos 0 al cuadrado. Bien. Laura ya tiene una ecuación, pero se nota que en esta ecuación se puede trabajar. Así que trabajemos. Notemos que en el denominador del miembro izquierdo tenemos constantes que podemos reducir. Así que reescribimos diciendo 2x menos y más 3 en valor absoluto, dividido entre, note, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más menos 1 al cuadrado es 1, igual a raíz cuadrada. Y aquí podemos ir trabajando. Notemos que podemos desarrollar este binomio, la primera al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, es decir, 2 veces 4x, 8x, más la segunda al cuadrado, 16, más y al cuadrado, porque note que el 0 que está restando lo podemos ignorar, así que nos queda y cuadrado. Y ahora, este denominador se ve claramente que es raíz de 5. Vamos a escribirlo. Valor absoluto de 2x menos y más 3 sobre raíz de 5. Igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 16. Note que aquí solo reorganizamos, colocamos y como segundo miembro por cuestión de elegancia. Y ahora notemos que en el miembro de la derecha tenemos raíz cuadrada. Para no tener raíz cuadrada podemos elevar al cuadrado en ambos miembros y la igualdad se mantiene. Así que hagamos esto. Elevamos al cuadrado el miembro derecho, elevamos al cuadrado el miembro izquierdo. Y con esto logramos lo siguiente. En el miembro derecho se cancela raíz cuadrada con exponente 2. Y en el miembro izquierdo aplicamos propiedad distributiva de la potencia respecto al cociente para tener el numerador elevado al cuadrado y el denominador elevado al cuadrado. Entonces tendremos valor absoluto de 2x menos y más 3 elevado al cuadrado sobre raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Recuerde que el cuadrado se cancela con raíz y nos queda 5. Y esto debe ser igual. En el miembro derecho nos quedó x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 16. Ahora qué bonito, mire. Nos queda el cuadrado de este trinomio. Podríamos simplemente aplicar la regla para el cuadrado de un trinomio o podemos simplemente multiplicar 2x menos y más 3 por sí mismo. Es decir, multiplicaremos este trinomio por este mismo trinomio. Tenemos 2x menos y más 3 multiplicado por sí mismo, es decir, por 2x menos y más 3. Procedemos. 2x por 2x, 4x cuadrado. 2x por menos y, menos 2xy. 2x por 3, 6x. Luego multiplicamos menos y por todo el trinomio de arriba y tenemos
menos y por 2x menos 2xy. Menos y por menos y más y cuadrado. Menos y por 3 menos 3y. Luego el 3 lo multiplicamos por todo el trinomio de arriba y tenemos 2x por 3, 6x, 6x, 3 por menos y, menos 3y, y 3 por 3, 9. Pasamos una raya y sumamos. Así que al efectuar esta suma tenemos 4x cuadrado menos 4xy más 12x más y cuadrado menos 6y más 9. Y este es el resultado de multiplicar 2x menos y más 3 por sí mismo. Así tenemos 4x cuadrado más y cuadrado menos 4xy más 12x menos 6y más 9 dividido entre 5, que debe ser igual a x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 16. Ahora, este 5 que está dividiendo, nosotros queremos eliminarlo, queremos que no esté. Así que multiplicamos por 5 en ambos miembros y tenemos que al multiplicar por 5 algo que está dividido entre 5, el 5 se cancela y nos queda 4x cuadrado más y cuadrado menos 4xy más 12x menos 6y más 9 igual. En el miembro derecho lo que acontece es que todo estará multiplicado por 5. Entonces, 5x cuadrado más 5y cuadrado menos 8 por 5, 40, x más 80. Y ahora queremos reducir los términos semejantes. Para ello, vamos a escribir 5x cuadrado, restándole estas 4x cuadrado que aparece en el miembro izquierdo, nos queda 1x cuadrado. Las y cuadrado, note que tenemos 1 en el miembro izquierdo y tenemos 5 en el miembro derecho, restamos 1 en ambos miembros y nos queda en el miembro derecho 4y cuadrado. Las xy, noten que en el miembro derecho no tenemos y en el miembro izquierdo tenemos 4 negativo. Sumamos 4 en ambos miembros, se cancela del miembro izquierdo y nos queda más 4xy en el miembro derecho. Para las x tenemos 12 en el miembro izquierdo y tenemos menos 40 en el miembro derecho. Queremos eliminar estas 12, las restamos, nos queda 0 en el miembro izquierdo. Y al restar 12 a menos 40, nos queda menos 52x. Para las y, notemos que en el miembro derecho no tenemos, entonces sumando 6y en ambos miembros tenemos más 6y en el miembro derecho y del miembro izquierdo se cancela. Términos independientes. Tenemos 80 en el miembro derecho y tenemos 9 en el miembro izquierdo. Para eliminar el 9, restamos 9 en ambos miembros, se cancela el 9 aquí y nos queda 80 menos 9
es 71. Como hemos restado todo lo que estaba sumando en el miembro izquierdo y hemos sumado lo que estaba restando, nos queda 0. Y recuerde que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Así que podemos escribir x cuadrado más 4y cuadrado más 4xy menos 52x más 6y más 71 igual 0, que es la ecuación que estábamos buscando. El día de hoy trabajamos con la ecuación de la parábola. Vimos cómo determinar la ecuación de la parábola que abre de manera inclinada. Te sugiero que converses con alguno de tus compañeros o con tu profesor tutor sobre lo que hemos trabajado el día de hoy. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Hasta la próxima, si Dios, usted y yo así lo queremos. Bye bye. ¿Sabías que en Santo Domingo se proclamó una independencia mucho antes del 27 de febrero de 1844? En la clase de hoy aprenderemos sobre ese tema. Saludos, les doy una cordial bienvenida, estudiantes y familias, a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Estamos felices de reencontrarnos con ustedes en esta nueva jornada de trabajo, entusiasmada de saber que están ahí, dispuestos a continuar aprendiendo. Así que les felicitamos y animamos a no desmayar en sus propósitos y a continuar apoyando el esfuerzo de nuestras autoridades educativas para llevar a sus hogares la educación a distancia. Gracias por el apoyo. El propósito del encuentro de hoy es analizar la independencia efímera y su impacto en la sociedad dominicana. Antes de comenzar con el desarrollo del tema de hoy, es preciso que te haga la recomendación para consultar diferentes fuentes y así ampliar las informaciones que te presentamos aquí. Son temas muy importantes de la historia dominicana, en lo que debes abundar. Recuerda que debes también pedir soporte a tu docente guía y consultar documentos de historia dominicana, libros o revistas. También auxiliarte de internet, asegurándote que las fuentes sean confiables. En la clase de hoy abordaremos el periodo histórico conocido como la independencia efímera y los acontecimientos ocurridos durante ese tiempo. Aunque no fue muy largo, la historia dominicana registra acontecimientos muy interesantes que estamos seguros que te gustará conocer. ¿Se animan a comenzar este recorrido histórico? Pues iniciemos, pero antes debes disponer de los útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ahora que ya dispones de los útiles necesarios para la clase, te recuerdo que debes colocarte en un lugar cómodo y tranquilo, evitando las interrupciones para que puedas aprovechar mejor la clase. Recordemos el tema pasado para concatenar los acontecimientos históricos que estamos estudiando. En la clase pasada conocimos sobre el periodo de la historia dominicana conocido como España Boba,
que abarcó desde 1809 hasta 1821 y se caracterizó principalmente por las siguientes situaciones: miseria generalizada, poca población, revueltas sociales, falta del situado, crisis económica aguda, descuido por parte de España y un notable fortalecimiento de la conciencia nacional, entre otras características. Según los autores, este fue un tiempo en que España vivió un intenso periodo de guerra con Francia y además se inician los movimientos independentistas en América Hispana. Por tanto, la metrópolis no contaba con los recursos para apoyar económicamente a Santo Domingo para recuperarse de la miseria dejada tras la Guerra de Reconquista. Es en ese panorama más o menos cuando llega a Santo Domingo a ejercer como gobernador Sebastián Quindelán, quien se encuentra con una intensa crisis económica y política, la cual debe enfrentar. Ya situados en el ambiente que se vivía en Santo Domingo para esos años, debemos explorar sus conocimientos previos sobre el tema que abordaremos, y es preciso que anotes para que puedas llevar un registro de tus aprendizajes. ¿Sabes qué significa efímero? ¿A qué se debe el nombre de independencia efímera? ¿Cuáles personajes sobresalen durante ese periodo? ¿Cuáles acontecimientos caracterizan ese periodo? Estas preguntas deberán quedar contestadas al finalizar la clase. De inmediato procederemos a consultar el diccionario de la Real Academia Española para obtener el significado de efímero, el cual se define como pasajero, de corta duración. Pues, como hemos escuchado, efímero quiere decir de corta duración, o sea, breve, pasajero. Entonces, ya se puede deducir que el periodo de independencia efímera se trató de un corto periodo en que Santo Domingo vivió como una nación independiente. Ahora nos resta conocer cómo se dio ese proceso, cómo inicia, quiénes intervienen, por qué se interrumpe. Para eso es necesario ubicarnos en el panorama sociopolítico de la época, consultando a los historiadores que han escrito sobre el tema. Siguiendo al historiador dominicano Roberto Casá, en el año 1820 se reinstauró la Constitución Liberal de Cádiz del 1812 y se exteriorizan los descontentos por el incumplimiento de promesas hechas tras la Reconquista con mayor fuerza, ya que muchos habían esperado retribuciones en puestos y se sentían decepcionados, principalmente aquellos que habían tomado parte activa en la pasada Guerra de Reconquista. La Constitución de Cádiz se definía como liberar, pero no abolió la esclavitud. Según Franklin Franco, desde el punto de vista de los derechos individuales, la Constitución de Cádiz dividía a los habitantes de América en 3 categorías: ciudadanos, libertos y esclavos. La interpretación que el gobernador de Santo Domingo, Sebastián Quindelán, hacía de las libertades otorgadas por dicha Constitución era que los blancos eran españoles y ciudadanos. Los libertos eran españoles, pero no eran ciudadanos. Y los esclavos ni eran españoles ni eran ciudadanos. Cabe destacar
que la población de Santo Domingo tenía presente el ejemplo de su vecina República de Haití, donde desde los primeros años del siglo XIX los esclavos eran libres. ¿Qué novedades trae la reinstauración de la Constitución de Cádiz a Santo Domingo? Conforme a las consideraciones de Jaime de Jesús Domínguez, a pesar de los cambios gubernamentales, la crisis económica en que estaba sumergida, Santo Domingo no mejoraba, como tampoco el disgusto de la población por el mantenimiento de la esclavitud y la división de clase social conforme a la Constitución de Cádiz. En esa tesitura, escribe Franklin Franco, que el ciudadano Andrés López de Medrano realizó un documento denunciando las violaciones hacia los sectores populares por parte de la aristocracia colonial, que interpretaba la Constitución a su manera, por lo que algunos dominicanos postulaban por un rompimiento con los vínculos coloniales. Unos buscaban alianzas con el apoyo de Simón Bolívar. Otros vieron en la unión con Haití la solución a estos problemas. Las motivaciones que producían las campañas independentistas en América, la falta de atención de la metrópolis y las promesas que llevaban años esperando a ser cumplidas fueron motivos suficientes para que de una vez por todas se definieran los sentimientos de diferentes movimientos en Santo Domingo, tendentes a romper los vínculos hispánicos. Pero esas ideas de desvinculación de España se orientaban por diferentes direcciones. Veamos qué datos nos aportan estos escritores. Según Franklin Franco, el movimiento surgió dividido, pues mientras un importante sector integrado por burócratas, comerciantes y terratenientes, con el doctor Núñez de Cáceres a la cabeza, se inclinaba por la creación de un Estado independiente, con pretensiones de unirlo al proyecto de la Gran Colombia de Simón Bolívar, otro sector, compuesto por pequeños y medianos propietarios y comerciantes mulatos del interior, apoyados por los negros libertos y esclavos, aspiraban a unificar la nación a la República de Haití. Muy interesantes los datos que nos ofrecen estos diferentes autores y que nos van ayudando a hilar los acontecimientos y personajes en este tramo de la historia dominicana. ¿Qué te parece si valoramos lo trabajado hasta ahora con una actividad? ¡Ánimo! Será muy entretenido. Se trata de una serie de adivinanzas que según vayas acertando, irás avanzando hasta alcanzar una medalla que te acredita como estudiante destacado. ¿Se animan? Claro que sí. Pues vamos. Documento que declaraba derechos de ciudadanía para los blancos nacidos en América, pero no abolía la esclavitud. La Constitución de Cádiz. Acontecimiento que motivó a los dominicanos a pensar en la separación de España. Campañas independentistas de América. Personaje que se planteaba la creación de un Estado independiente unido a la Gran Colombia. José Núñez de Cáceres. Sector social partidario de unificar la nación con la República de Haití. Los mulatos.
también has obtenido tu medalla. Espero que todos hayan acertado y que ya disfruten de su medalla de estudiantes destacado. Debemos continuar con el desarrollo del tema. Ya hemos conocido de los movimientos antihispánicos desarrollados al calor de los acontecimientos que vivía Santo Domingo para el año de 1821, de los cuales dice Franklin Franco que el movimiento en favor de la unificación a la Gran Colombia no era de la confianza de los sectores populares, ya que estaba compuesto por personajes como José Núñez de Cáceres, que durante años encabezaba la represión contra los movimientos antiesclavistas y republicanos que se levantaron en el pasado. Conozcamos un poco sobre Núñez de Cáceres, uno de los protagonistas de este periodo histórico. El doctor José Núñez de Cáceres fue teniente gobernador, asesor general y auditor de guerra, nombrado en marzo de 1811, intendente y gobernador político, rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundador del periodismo dominicano. Además, ejerció junto a Manuel Caballero el gobierno provisional a la muerte de Sánchez Ramírez. Núñez de Cáceres fue el intelectual más influyente de la época, en torno al cual se agruparon quienes creyeron en el ideal separatista. Como expresa María Isabel Paredes, la presencia de Núñez de Cáceres fue continua en lo más alto de la política dominicana, sobre la que ejerció poderosa influencia durante casi toda la etapa de la España boba, desde 1811. En el ejercicio de sus cargos, que llevó a cabo de forma irreprochable, se mostró contrario a la independencia de Santo Domingo con respecto a la metrópoli. Sin embargo, todo apunta a que antes de la muerte de Sánchez Ramírez ya comenzó a albergar ideas independentistas. Los dos grupos que postulaban el rompimiento con los vínculos coloniales de España transitaban cada uno por su lado tratando de materializar sus propósitos. Los que aspiraban a unirse al proyecto de la Gran Colombia enviaron emisarios a Caracas, mientras que los partidarios de la unificación con Haití enviaron grupos a Haití. ¿Cuáles gestiones dieron frutos? Escuchemos lo que escribe Moya Pons. En el año 1820 surge la expectativa de una posible invasión francesa a la República de Haití, y el presidente Jean-Pierre Boyer, que había unificado esa nación, reaccionó preparándose militarmente e induciendo a los habitantes del este a levantarse contra los españoles. Ese mismo año, el agente de Boyer, Désir Dármasi, visitó varias veces el territorio de la colonia española y en Las Matas, Las Caobas, Bánica, San Juan de la Maguana y Azua, celebró varias conferencias con gente pudiente, examinando los problemas de la unificación y haciendo ofrecimientos a quienes se sumaran a tal propósito. Las razones del interés de Boyer en la parte este se debe a que tenía un buen grupo de oficiales desempleados y descontentos luego de la unificación de Haití. Y, apoderándose de un vasto territorio, Boyer trataría de crear nuevas comandancias y resolver la situación. En el año 1821 llega a Santo Domingo Pascual Real, el que sería el último gobernador español, y se encuentra con un Santo Domingo envuelto en conspiraciones a favor de la separación de España. Para saber sobre esa situación, escuchemos las consideraciones
del historiador dominicano Filiberto Cruz. En noviembre de 1821 estallaron dos nuevos movimientos, uno en Dajabón dirigido por el comandante Andrés Amarante y otro en Montecristi, encabezado por don Diego Polanco. Esos movimientos no solo buscaban una adhesión con Haití, sino destronar a Pascual Real. En los días que estallaron esos movimientos, don Pascual Real escribió a su gobierno diciendo: los últimos movimientos de Venezuela influyen de tal modo en las posesiones españolas, no es de extrañar que quieran estos naturales seguir la misma conducta cuando se les lisonjea y se les llama a la independencia. Los temores del gobernador real no estaban mal fundados, ya que para noviembre de 1821, los principales oficiales del ejército español apoyaban el proyecto de Núñez de Cáceres y la integración de Santo Domingo a la Gran Colombia. Presta atención a los acontecimientos que siguen. La madrugada del 1 de diciembre de 1821, la conspiración de Núñez de Cáceres y sus numerosos simpatizantes asaltaron los principales puestos militares de Santo Domingo y recorrieron las calles enarbolando las banderas de Colombia y de Haití. Y en la fortaleza Osama, los cañonazos anunciaban el nacimiento de un nuevo estado, bautizado con el nombre de Haití Español Independiente, bajo la dirección de Núñez de Cáceres como gobernador político y presidente, poniéndole fin con esa proclamación al dominio colonial español en Santo Domingo. Una vez proclamada la independencia por José Núñez de Cáceres y sus seguidores, se propusieron elaborar una constitución. El acta constitutiva del gobierno provisional no eliminaba la esclavitud, solamente concedía la ciudadanía a los hombres libres. Los analfabetas tampoco serían ciudadanos, y estos eran la mayoría de la población. ¿Cómo crees que asumen los sectores populares esas diferencias en su condición social? Escuchemos con atención otros datos del autor. Los sectores populares veían con indiferencia la proclamación hecha por Núñez de Cáceres y sus seguidores, calificándola de antisocial, y se aceleraron los aprestos de unificación con Haití. El día 15 de diciembre de 1821, Andrés Amarante, comandante de Dajabón, comunicó a Boyer que la bandera de Haití había sido enarbolada en esa ciudad. Lo mismo ocurrió en Puerto Plata días antes, y los ayuntamientos de Azua, Cotuí y San Juan reiteraron la misma conducta días después. El gobierno de la República de Haití era agente de libertades, y para enero del año 1822, a pocos días de la proclamación de la independencia de Santo Domingo, las comunidades fronterizas, sureñas y norteñas se habían adherido al gobierno haitiano. Estas comunidades eran partidarias de compartir las libertades de Haití en lugar del elitismo que veían reflejado en Cáceres. Lo que sigue luego te lo cuento en esta cápsula. El 11 de enero, Jean-Pierre Boyer envió una carta a Núñez de Cáceres donde le informaba que visitaría toda la parte este con fuerzas imponentes, no como conquistador, sino como pacificador y conciliador de todos los intereses en armonía con el pueblo haitiano. Núñez de Cáceres no contó con el respaldo de Simón Bolívar, quien se encontraba ocupado organizando la derrota del colonialismo en Sudamérica. En respuesta a la comunicación, Cáceres notificó a Boyer que los jefes de su gobierno habían convenido de forma unánime colocarse al amparo de las leyes de la República de Haití.
El 9 de febrero de 1822, Boyer entra a Santo Domingo y pone la isla bajo un solo gobierno, poniéndole fin a la breve independencia proclamada por Núñez de Cáceres, que rompió con el colonialismo español en Santo Domingo apenas 2 meses y varios días atrás. ¿Cómo acogen los habitantes de la parte este la ocupación haitiana? ¿Habrá reacciones de repudio o aceptarán la unificación? Las inquietudes planteadas y otras que sé que tienen, las despejaremos en un nuevo encuentro. Pero puedes ir buscando información y en la próxima clase podremos desarrollar juntos el tema de la ocupación haitiana. Quiero felicitarlos ya que mañana es Día del Estudiante y han trabajado mucho en estos días para dar lo mejor de ustedes y obtener los mejores resultados educativos. Desde aquí, mis afectos y que Dios los ayude a culminar sus metas. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los guarde y proteja. Hasta el próximo encuentro. Bienvenue au cours de français. Je suis Marie Soledad Ricio de Cid, votre professeur du 5e secondaire. Bienvenidos a la clase de francés. Soy María Soledad Ricio de Cid, su profesora de 5º de secundaria. Bienvenue a tous. Para iniciar esta clase vamos a necesitar cahier, un cuaderno, crayon, un lápiz, stylo, un lapicero y a trabajar se ha dicho. En la clase anterior tratamos el vocabulario y las expresiones para referirnos a las actividades de recreación más comunes, expresar gustos y preferencias. En esta ocasión aprenderemos y repasaremos otras expresiones que describan actividades cotidianas y de recreación. Veamos y escuchemos la siguiente situación. Estás en un intercambio con estudiantes franceses en Martinica y te corresponde compartir con una familia de acogida, con quienes también tienes que agendar algunas actividades locales. Para hacerlo de forma efectiva, debes conocer el vocabulario y las expresiones que te permitan comunicar y comprender actividades cotidianas y de recreación, y ponerte de acuerdo con otras personas. ¿Conoces expresiones tales como je vais jouer aux échecs o je vais voir un film? En esta clase revisaremos algunas de estas expresiones con el futuro próximo para hablar de las actividades que realizarás próximamente. Veamos y escuchemos qué conoces del tema en la siguiente autoevaluación. En francés, yo puedo describir actividades de recreación, sí. En proceso, no. Preguntar y responder sobre las actividades que se realizarán próximamente en el futuro, sí. En proceso, no. Comencemos con el desarrollo de nuestra clase de hoy. Para eso, ten a mano tu lápiz y cuaderno para que puedas tomar notas. Para iniciar la clase de hoy, escucha y repite después de mí estas actividades de recreación. Repite après moi. Número 1. Je regarde un match de foot. Je regarde un match de foot. Estoy viendo un partido de fútbol. 2. Je fais des achats dans le marché. Je fais des achats dans le marché. Compro
en el mercado. 3. Je fais du shopping au centre commercial. Je fais du shopping au centre commercial. Compro en el centro comercial. 4. Je fais des promenades à la campagne. Je fais des promenades à la campagne. Doy paseos en el campo. 5. Je joue du foot. Je joue du foot. Juego al fútbol. 6. Je fais des visites au jardin botanique. Je fais des visites au jardin botanique. Hago visitas al jardín botánico. Continuemos con la siguiente actividad. Al momento de elaborar tu agenda, debes pensar en lo que vas a hacer en la semana. Para expresarle a alguien lo que vas a hacer, debes usar el futuro. En francés, se usa el futuro de distintas maneras. ¿Recuerdas que el presente indicativo se usa para hablar de rutinas? Por ejemplo, je joue aux échecs tous les dimanches. Je joue aux échecs tous les dimanches. Juego ajedrez todos los domingos. En esta oración, el hablante expresa un hábito que realiza todos los domingos. El presente indicativo más una expresión temporal futura. Ejemplo, je fais des achats demain après-midi. Puede utilizarse igualmente para expresar acciones futuras. En esta ocasión, utilizaremos el verbo aller para formar expresiones en el futuro. Ejemplo, je vais jouer aux échecs avec mes amis pendant mes prochaines vacances. Je vais jouer aux échecs avec mes amis pendant mes prochaines vacances. Para continuar con el desarrollo de nuestro contenido, vamos a formular oraciones en francés para planificar actividades en futuro utilizando el verbo aller. Sígueme. Futur proche, que en español significa futuro próximo. El futuro próximo en francés se forma con el verbo aller conjugado en presente, como lo podemos observar y escuchar, y el verbo que expresa la acción al infinitivo. Cuando un verbo está al infinitivo, cuando no está conjugado. Ahora vamos a escuchar las oraciones en futuro próximo. Je vais faire du volleyball à la plage. Je vais faire du volleyball à la plage. Tu vas nager à la piscine. Tu vas nager à la piscine. Il va faire une promenade à la campagne. Il va faire une promenade à la campagne. Elle va inviter ses amis au restaurant. Elle va inviter ses amis au restaurant. Nous allons voyager en France. Nous allons, aquí vamos a pararnos un poquito. Podemos observar y escuchar que en el pronombre nous, que es de la primera persona del plural, simplemente se utiliza la raíz del verbo. La raíz del verbo aller, que es el que estamos utilizando como auxiliar. Y simplemente colocamos la terminación ONS. Al igual que vous allez, se toma solamente la raíz y la terminación es Z. Me preguntarían, profe, ¿por qué razón? Por la siguiente. El verbo aller, aunque termine
en ER de el primer grupo es un verbo del tercer grupo, significa un verbo irregular. Y los verbos irregulares en francés tienen diferente manera de conjugarse porque su conjugación varía. Seguimos. Nous allons voyager en France. Vous allez regarder un match de foot au stade. Vous allez regarder un match de foot au stade. Ils vont faire les valises. Aquí podemos ver también que la terminación varía en ONT. Ils vont faire les valises. Elles vont rester une semaine à l'hôtel. Elles vont rester une semaine à l'hôtel. De esta manera se conjuga el verbo en futuro próximo y también planificamos o pueden planificar actividades para un futuro cercano. Vamos a poner a prueba lo trabajado. La coordinadora de una agencia de viaje les dicta a su equipo las actividades que realizarán en el día de hoy. Escucha atentamente las siguientes expresiones y escríbelas. Luego, compáralas con las que te mostraré y corrige lo que necesites corregir. On y va. Número 1. Vous allez inviter Monsieur Durand au jardin botanique. Vous allez inviter Monsieur Durand au jardin botanique. Número 2. Je vais faire des promenades avec Madame Martinez. Je vais faire des promenades avec Madame Martinez. 3. Marielle va prendre des photos à la montagne. Marielle va prendre des photos à la montagne. 4. Ricardo va faire un projet de sciences naturelles. Ricardo va faire un projet de sciences naturelles. 5. Le soir, nous allons voir un match de foot au stade central. Le soir, nous allons voir un match de foot au stade central. Muy bien, ahora vamos a ver las oraciones bien escritas. Compáralas con las que escribiste en tu cuaderno. Número 1. Vous allez inviter Monsieur Durand au jardin botanique, que en español significa vas a invitar al señor Durán al jardín botánico. 2. Je vais faire des promenades avec Madame Martinez, que en español significa voy a pasear con la señora Martínez. 3. Marielle va prendre des photos à la montagne. En español significa Marielle se va a tomar fotos a la montaña. 4. Ricardo va faire un projet de sciences naturelles, que en español significa Ricardo va a hacer un proyecto de ciencias naturales. 5. Le soir, nous allons voir un match de foot au stade central, que en español significa en la noche veremos un partido de fútbol en el estadio central. Vamos muy bien en nuestra clase. Ahora realicemos este último ejercicio. Leamos el siguiente texto que más adelante nos ayudará a responder algunas preguntas. La mère d'accueil. Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? L'étudiant. Ben, j'ai plein de choses à faire. Pourquoi la question? La mère d'accueil. Je fais l'agenda des activités. Je voudrais t'inviter au jardin botanique le mardi. L'étudiant. Ah, désolé. J'aime beaucoup les jardins, mais je serai très occupé le mardi. Je vais faire des promenades et photographies pendant toute
la journée à la campagne pour un projet de sciences naturelles. La mère d'accueil. Et qu'est-ce que tu vas faire le lendemain? Est-ce que tu es libre? L'étudiant. Mercredi, oui, je suis libre. La mère d'accueil. Je t'invite à faire du shopping dans le centre commercial le matin et le soir. De 18h à 22h, on va voir un match de football au stade central. L'étudiant. Mais oui, d'accord. Para comprender mejor el texto que acabamos de leer, vamos a responder juntos las siguientes preguntas. Para eso, ten a mano tu lápiz y cuaderno. Presta mucha atención. Número 1. Qu'est-ce que l'étudiant va faire mardi? ¿Qué va a hacer el estudiante el martes? Y la respuesta es, mardi, il va faire des promenades. El martes, él va a caminar. 2. Où est-ce qu'il va le mardi? ¿A dónde va el martes? La respuesta es, il va a la campagne, él va al campo. 3. ¿A quelle heure est le match de foot? ¿A qué hora es el partido de fútbol? La respuesta es, le match de football est à 18h. El partido de fútbol es a las 6 p.m. 4. Est-ce que l'étudiant est libre le mercredi? ¿El estudiante está libre el miércoles? La respuesta es oui. Il est libre le mercredi. Sí, él está libre el miércoles. Ya casi llegamos al final de nuestro encuentro, pero ahora es tiempo de que evalúes lo trabajado en el día de hoy. Para eso, indica sí, en proceso o no en el siguiente cuadro. En francés, yo puedo describir actividades de recreación, sí, en proceso, no. Preguntar y responder sobre las actividades que se realizarán próximamente en el futuro, sí, en proceso, no. Antes de terminar, te dejaré la siguiente actividad. Escribe las actividades que realizarás en los próximos días, a fin de que prepares tu agenda de actividades de esta semana. Recuerda utilizar el futuro próximo. Es hora de decir au revoir. Sigan ampliando sus conocimientos a través de otras fuentes. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Je suis votre professeur Marie Soledad Riccio-Decid. À la prochaine!